Gracias a Dios que todavía me falta. ¿Por qué no la ponen? ¿Qué te falta? Éxodo capítulo 15, cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. My sugar is high. That's okay. We're going to get this through. Éxodo capítulo 15 del versículo 22 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Amén. e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en este día por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder estar en esta tu casa en este día, compartiendo con mis hermanos y con mis hermanas en este día tan hermoso que tú has creado, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que tu palabra, Dios mío, nos hable de manera especial, de manera poderosa, que podamos, Señor, ser edificados por medio de ella, Padre, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Hoy quiero hablarles brevemente de 3 condiciones para gozar del favor de Dios. 3 condiciones para gozar del favor de Dios. ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios? Amén. ¿Están seguros? ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios? Aleluya. Tener favor, amados, significa aceptación, buena voluntad y trato preferencial. Tener favor es aceptación, buena voluntad y trato preferencial. ¿Cuántos de ustedes han en algún momento dado de sus vidas experimentado el favor de Dios, ya sea en una aplicación de trabajo, ya sea en alguna labor en la que ustedes han estado, aleluya, realizando, y han visto y se han dado cuenta que la única razón por la que pudieron pasar por esa prueba, por esa situación, por esa aplicación de empleo, quizás ha sido por el favor de Dios? Muchos tenemos, aleluya, los empleos que tenemos por el favor de Dios, porque la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, ha intervenido para que nosotros logremos obtener lo que hemos obtenido. Casas que, aleluya, hemos aplicado y nos han dicho, no, usted lamentablemente no cualifica, pero el favor de Dios ha intervenido y usted ha logrado, aleluya, completar y cumplir con los requisitos, aleluya, que habían sido delineados, y hoy usted está en esa casa que le dijeron en un momento dado que usted no cualificaba para ella. Eso es favor, hermano. Es ese trato preferencial que nos da el Señor, que a veces no nos damos cuenta, que a veces pasamos por desapercibido. De hecho, estar vivo en este día es tener favor de Dios. Amén.
Gloria sea el Señor. Me llama la atención esta historia de la palabra, porque esta historia nos narra a un pueblo que acababa de salir de una gran victoria. Un pueblo que había experimentado el favor de Dios como nunca antes en la historia del pueblo de Dios. Este pueblo había cruzado el Mar Rojo y lo había cruzado en seco. Había visto el favor, la gracia, el poder de Dios. No tenía duda de que Dios había intervenido en su favor. Mas sin embargo, cuando leemos la historia nos damos cuenta que en un momento dado, en el versículo 24, el pueblo de Dios, nos dice la palabra, que murmuró contra Moisés y llegó a preguntarse, ¿qué vamos nosotros a tomar? Es una pregunta interesante que ellos hacen en ese momento, después de haber visto la mano de Dios, aleluya, manifestarse de la manera que se manifestó cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Eso es como usted estar enfermo y ya haber sido declarado prácticamente ya para estar muerto en los próximos días, ver la mano de Dios levantarle y 2 días después preguntarse, ¿qué voy a comer mañana? Aleluya. Si Dios te levantó, si Dios, aleluya, hizo la obra de sacarte de la cama, de sacarte de la muerte, ¿cuánto más hará para que tú puedas sostenerte después de haberte levantado? ¿Cuántos dicen amén? Versículo 30 del capítulo 14 de Éxodo dice la palabra, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo no sé, pero si usted se pone a contar, después dice la palabra que hicieron un cántico a Moisés y todas esas cosas, aleluya, dándole gracias al Señor, y pasaron algunos versículos bíblicos y ya en el versículo 24 estaban dudando del Señor. ¿Sabe que cuando uno lee la Biblia, específicamente el Viejo Testamento, esas historias del pueblo escogido de Dios están plasmadas en la palabra para que nosotros las podamos leer y podamos usarlas como ejemplo de vida? Que podamos entender lo que Dios no tan solo nos está diciendo, sino como Dios piensa, como Dios, aleluya, quiere que nosotros nos comportemos, qué espera Dios de nosotros. Aleluya, Dios usó a este pueblo para poder ser el ejemplo vivo para que nosotros podamos conocerle a Él. Y cuando vemos la Biblia nos damos cuenta de que este pueblo, una vez tras otra, victoria tras victoria, sigue dudando de Dios. Cuando llega el momento de la necesidad, cuando llega el momento de la prueba, siempre se preguntaban y siempre cuestionaban a Dios. Y usted dirá, bueno, es que son como nosotros. Es que la historia está narrada en la palabra del Señor para que precisamente nosotros no seamos como ellos. Para que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida confiados de Dios de una manera tal que no estemos dudando de Él. Porque a veces nos gusta dudar de Dios. Y siempre como que usamos la excusa de que, bueno, ellos también dudaron. Ellos estaban más cerca de Él y dudaron también. Ellos caminaron con Él y dudaron también. Y no es así, hermanos. La Biblia es un ejemplo para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo lo hagamos. Entonces la pregunta de este día es cómo nosotros podemos, aleluya, gozar del favor de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Una de las cosas que Dios le dice en estos versículos bíblicos de Éxodo capítulo 15, del versículo 22 en adelante,
es que para gozar del favor de Dios, una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que hacer es escuchar atentamente la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender, amados hermanos y hermanas, a escuchar atentamente la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir, gloria sea el Señor, la diferencia entre las voces que escuchamos, de tantas que escuchamos todos los días, y poder nosotros, aleluya, identificar de entre todas esas voces la voz de Dios. Eso no es tan fácil de hacer. Nosotros estamos todos los días, ¿cuántos de ustedes escuchan las voces de sus amigos, las opiniones de las personas que están en el YouTube dando opiniones profesionales? Los 20,000 pastores que usted se encuentra en las redes hoy, los 20,000 profetas, los 12,000 apóstoles, los querubines, los serafines, todas las personas que usted se encuentra allá afuera, todas esas son voces, hermanos, que le están tratando de decir a usted qué hacer cuando se trata de algún problema o alguna situación. Inclusive en lo carnal, cuando nosotros estamos enfermos y necesitamos guianza, ¿qué hacemos? Algunos de nosotros vamos a terapistas y vamos a todas esas cosas y escuchamos la voz del terapista y escuchamos lo que el terapista nos dice y tratamos de vivir nuestra vida basado en lo que ese terapista nos dice. Cuando la palabra del Señor nos dice que si queremos tener el favor de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios no es la voz de cualquier persona, amados. La voz de Dios no es la voz del terapista. El terapista te puede dar un buen consejo. They do. Pero esa no es la voz de Dios. Hay cosas que a veces escuchamos. Bueno, Dios me dijo tal cosa, el Espíritu me dijo tal cosa. Tienes que discernir si esa voz es en realidad la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Escuchar atentamente la voz de Dios implica tener la disposición para obedecer a Dios. ¿De qué te vale escuchar la voz de Dios si no estás dispuesto a obedecerla? Muchas veces escuchamos que Dios nos dice, oye, quiero que vayas en esta dirección, y nosotros decimos, bueno, esa dirección me parece buena, pero voy a coger por acá. No estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios, mas sin embargo, para poder, aleluya, obtener el favor de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. También implica reconocer a Jehová como el único Dios. No hay otro Dios, hermano. No existe otro Dios. No existe tal cosa. ¿Sabe que una de las peleas que yo tengo con algunos ex compañeros que están en cosas de espiritismo, santería, en otro tipo de religiones, que no, es que tú crees en tu Dios y yo creo en el mío, es que no hay otro Dios. Tú lo que crees es en un embeleco de alguna cosa inventada o algo por el estilo, en un demonio, pero no hay otro Dios. Solamente hay un Dios. Y ese Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta, amados, es ¿qué voz estamos nosotros escuchando? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo que sus ovejas reconocerían su voz y lo seguirían. Nosotros reconocemos y cuando escuchamos sabemos cuál es la voz de Dios. Tenemos la habilidad de distinguir cuál es la voz de Dios. Pero eso requiere, amados, que usted escuche atentamente la voz de Dios. Que ponga a prueba, aleluya, lo que usted está escuchando. Para poder estar seguro de que en realidad esté escuchando la voz de Dios. Entonces, para obtener el favor de Dios, primero que nada tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. Que mucho me molesta que eso esté apagado ahí. Hay que mandarlo a arreglar. Número 2. Hacerlo recto ante los ojos de Dios. Tenemos que hacerlo recto delante de los ojos de Dios, gloria sea el Señor, para poder obtener su favor, para poder obtener, bendito sea el Señor,
ese trato preferencial de parte de Dios, tenemos que hacerlo recto delante de Dios. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero viven la vida, hermano, como Ricky Martin. Yo soy cristiano, pero viven la vida desordenada. Yo soy cristiano, pero no están viviendo la vida de acuerdo a como Dios quiere que usted viva la vida. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida recta delante de sus ojos. Eso implica tener una vida, aleluya, y mantener una vida en santidad delante de la presencia del Señor. Yo sé que esa palabra ya como que no se menciona mucho en la iglesia, ¿verdad? Eso de santidad, la gente dice, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Pero hermano, la Biblia dice claramente que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Nadie. O sea, nadie. Sin santidad, sin separación, nadie verá al Señor. En otras palabras, si usted no está dispuesto a separarse del mundo y vivir para Dios, usted no va a ver a Dios. Usted puede decir que es cristiano, todo lo que usted quiera. Pero mientras usted diga que es cristiano y sigue viviendo la vida como Ricky Martin, usted no va a ver a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Sin santidad, sin separación, sin estar haciendo la voluntad de Dios, nadie podrá ver a Dios y mucho menos podrá obtener el favor de Dios. Dice que el cristiano, nosotros somos instados a vivir una vida en santidad, amados. Esa vida separada del mundo es sumamente importante para nosotros los creyentes. No podemos vivir en dos aguas. O somos o no somos. Y yo entiendo que la santidad en nuestra vida es un proceso. Y unos puede que estén más adelantados que otros. Pero cada uno de nosotros debe estar persiguiendo ese compromiso de mantenernos separados de las cosas del mundo. Gloria sea al Señor. Tenemos que hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque a veces no nos guste o nos sea difícil hacerlo. ¿Saben que esta semana, el día 23, ¿cuándo cae el 23? ¿Cómo ustedes van de miércoles a viernes? ¿Qué pasa? Viernes, jueves, ustedes ni saben qué día están viviendo. Viernes. El viernes. Wow. Gotta check on you guys. Sí, eso fue de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo estaba preocupándome ya. Viernes yo cumplo 50 años. ¿Verdad? Ese guau, ¿por qué fue? Gracias. Yo no sé cómo nos sigue una prédica después de eso, no sé. Yo cumplo 50 y mi mamá me mandó un regalo. Me mandó un regalito. Todos los años mi mamá no falla. Mi mamá me envió un regalo para la fecha de mi nacimiento. Siempre me envía un regalo para los padres y siempre me envía un regalo para las navidades. No falla. Igual que a mi hija y a mi esposa, ella siempre está ahí. Y aún así a mí siempre se me hace un poco difícil llamarla para agradecerle el regalo. ¿Verdad? Porque ustedes que conocen mi historia saben que mi mamá no me crió. Mi mamá me abandonó. Y entonces cada vez que ella hace esos regalos se me hace bien difícil. Pero cada vez que tengo que tomar el teléfono y hablar con ella, pienso en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Verdad? Y ayer estuve un rato hablando con ella,
casi toda la mañana. De hecho, bien contento y orgulloso de mi mamá porque después de 67 años de vida ya logró sacar su licencia por primera vez, licencia de conducir. Entonces yo le decía, mamá, ya le pasas por el lado de los policías y los saludas, me imagino. Porque ella estuvo por muchos años guiando sin licencia de conducir. Inclusive tuvo accidentes y todo, y no sé cómo se libró de esa. Y ayer estuve un rato hablando con ella y pensaba en el principio no llamarla, como que sentía una incomodidad por dentro, no quería hablar con mi mamá, no tenía el ánimo para hacerlo, mas sin embargo me puse a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en un momento como este? Y yo sentí del Espíritu Santo que tengo que llamar y hablar con mi mamá, tengo que compartir con ella, tengo que, aleluya, darle las gracias por cada año, año tras año, nunca olvidarse de la fecha de mi nacimiento, gloria sea el Señor. Y tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, mi hermano, que nosotros vivamos una vida que sea agradable a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda depositar en nosotros el favor y la gracia de Él sobre cada una de nuestras vidas. No podemos vivir nuestra vida diciendo que somos cristianos, mas sin embargo vivimos una vida llena de rencor, una vida llena de odio, una vida llena de cosas en la mente que nos impiden realmente hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si usted me sigue. No es fácil, amado, para mí tomar el teléfono y llamar a mi mamá. No es fácil. No es fácil para mí quizás saludar a algunas personas que son familia mía, pero que en momentos difíciles de mi vida, aleluya, yo los vi hacer cosas que no eran agradables a Dios. Mas sin embargo, Dios me pide a través de su palabra que yo tengo que hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Por lo tanto, no se trata de mí haciendo lo que es correcto con esa persona, sino más bien es de mí haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Porque el que me da el favor, el que me da la gracia, aleluya, el que me ayuda a vivir esta vida y seguir en este peregrinaje camino al cielo, es el Señor. Pero mis acciones, la forma como yo acciono, la forma como yo pienso, la forma como yo, aleluya, me muevo, hago, tomo decisiones y todas esas cosas, tiene que ver con el hecho de si estoy viviendo una vida recta delante de los ojos de Dios. No se puede vivir una vida en la cual decimos ser una cosa y nos comportamos de otra manera. Porque Dios nos está mirando. Dios nos está viendo. Entonces somos llamados a vivir y a ser instados a vivir en una vida de santidad. Finalmente, para poder obtener ese favor de Dios, tenemos que atender y guardar los mandatos de Dios. No podemos tomar la Biblia, hermano, como mucha gente la toma hoy día. Y la toman y te dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero no es necesario que tú lo hagas. La Biblia dice esto, pero en el original significa tal cosa y no sé, en tal otro versículo dice esto y yo creo que es una contradicción. Por lo tanto, vamos nosotros a decidir de qué manera vamos a vivir la vida de Dios delante del Señor. No, hermano, tenemos que atender y tenemos que guardar los mandatos de Dios. ¿Y dónde tú encuentras los mandatos de Dios? Los encuentras en la palabra del Señor. Es en la Biblia. Los mandatos de Dios no están en el YouTube. Los mandatos de Dios no están en Facebook. Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Algunos quisieran que fuera así. Que fuera así de fácil. Que entro a las redes y ahí está. Joaquín. Ahí están los mandatos de Dios. Pero muchas veces lo que hay es confusión, hermano. Y cuando hay confusión, usted, aleluya, si se confunde simplemente porque quiere, porque la palabra del Señor está a su disposición. Así es. ¿Cuántos aquí tienen Biblia en su casa? Amén. Algunos tienen colecciones de Biblia. 7, 8, 9, 10. Algunos de ustedes estoy seguro que la tienen abierta en algún salmo al lado de la cama. Esperando que la Biblia no sé qué haga. Los brujos son que la tienen así abierta. Sí. Hechiceros que la tienen abierta. Sí, la gente así que practica brujería y esas cosas les gusta tenerla. Hacen hasta altar en su casa, hermano. Mire, hermano, nosotros somos cristianos, dejen esas cosas.
Dejen de estar haciendo altarcitos para la Biblia y poniendo fotos de gente que está fallecida ya y todas esas cosas, hermano. Ponen vasos de agua, ¿para qué? ¿Quién se lo va a beber? Ponen velones y después lo ponen blanco porque es que eso es bueno. ¿Qué diferencia es eso? Deje eso, hermano. Ahórrese el velón. Ahórrese la copa con agua. Ahórrese la mesa. Ya le habrá como $25. No haga eso, hermano. Créame, el que usted tenga la Biblia abierta para esto era, ¿verdad? El que usted tenga la Biblia abierta en un salmo, en un texto bíblico, en una mesa en su casa, eso no implica que usted va a tener ningún tipo de protección porque esa Biblia está abierta ahí. ¿Sabe dónde la Biblia le protege a usted? Aquí. Amén, aleluya. Cuando usted la lee, la procesa, la obedece, la internaliza, ahí es donde esa Biblia toma poder. Amén, aleluya. No es abriéndola en un versículo bíblico. No es dejándola abierta en la parte de atrás del carro, como si el que viniera detrás de usted lo pudiera leer. No veo yo la que tengo aquí al frente casi. Voy a ver la que está en el carro del frente. No, hermano, tenemos que atender y tenemos que guardar los mandatos de Dios. Tenemos que reconocer que su palabra es verdad y que no podemos jugar con la palabra de Dios. We can't play with the word of God. Tenemos que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es hacer lo que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer. Cuando vemos el Viejo Testamento y vemos las historias del pueblo de Dios, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un ejemplo para que nosotros podamos entender la naturaleza de nuestro Señor. Para que veamos las cosas que a Dios le agradan, las que no le agradan, cómo Dios quiere que nosotros, aleluya, obremos en situaciones difíciles y demás. Ese es el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor Jesús. ¿Y qué le dice el Señor finalmente en Éxodo al pueblo de Dios? Le dice que si el pueblo cumplía con estas condiciones, entonces Dios sería su sanador. Amén. Dios estaría con ellos en todo momento. Dios les guardaría. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Oh, gloria al que vive para siempre. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Tu sanador. sanador. Amén. Tan sencillo como eso. Tu sanador. Es si tú me sigues a mí, si tú haces lo recto delante de mí, si atiendes y guardas los mandamientos que yo te he dado, te dice el Señor, que Él será tu Tu sanador. sanador. Él te guiará, Él te llevará, Él te guardará. Como guardan las gallinas a los pollitos, Aleluya. Ajá. Aleluya. debajo de sus alas. Sí, Y los Señor. cuida. Aleluya. El otro día veía un video, hermano, increíble, de una gallina defendiendo sus pollitos de una culebra. Y esa gallina peleó y peleó y peleó y peleó hasta que logró vencer a aquella culebra. Wow. Pero en ningún momento dejó que aquella culebra se acercara a sus pollitos. Amén. Ella se cogió sus mordiscazos de aquella serpiente, pero ninguno de sus pollitos fue herido. Así nos defiende Dios. Aleluya. Así nos defiende Dios. Amén. Si aprendemos, hermanos, a seguirle a Él, a escuchar su voz, a dejarnos llevar por lo que Él dice, no por lo que dice cualquiera otro. Si usted aprende a atender
y guardar esos mandatos de Dios que están en la palabra del Señor. No deje que otro le interprete la Biblia, hermano. Cuando usted tiene la oportunidad de leerla, Amén. Gloria a Dios. no busque el camino rápido. Léala usted. Que lo que usted escucha desde un púlpito sea la confirmación de lo que ya usted ha leído Sí, Señor. y no simplemente algo nuevo que usted escuchó. Ah, sí, lo que dice el pastor, yo lo leí. El Espíritu me reveló que eso era cierto. Es una gran diferencia a, oh, lo que el pastor dijo es verdad. La primera vez que lo escucho, pero es verdad. Nunca lo he leído, no sé dónde está. ¿Sabe que hoy la iglesia está llena de esas personas? De personas que han escuchado lo que escuchan en el púlpito, es lo único que saben de la Biblia. No saben nada más. Nunca la han tomado, nunca se han sentado a leerla, no se han sentado a escucharla. Inclusive hay un montón de personas que yo me encuentro de la Biblia, que están leyendo la Biblia y a veces me preguntan, pastor, ¿y qué significa el versículo tal? ¿Qué interpretación usted le puede dar? Y yo digo, ven acá, ¿y esa Biblia que tú tienes cuál es? Me dice, tengo la vida plena. ¿La Biblia de estudio? Sí. Y yo, que tiene el estudio abajo. Tiene una opinión bíblica abajo. Te enseña lo que la Biblia está tratando de decirte abajo, hermano. Léalo, estúdielo, escudriñelo. Tómese 10, 15 minutos para ver cuál es, aleluya, los mandatos que Dios quiere que nosotros guardemos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos hacer? Pero hágalo usted. No espere que otra persona lo haga por usted. Hágalo usted. Tómese ese tiempo y recuerde que lo está haciendo porque usted quiere obtener y gozar del favor de Dios. Pongámonos en pie. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Hermano, yo no sé usted, pero sin el favor de Dios, yo no tuviera nada. Amén. Yo no fuera nadie. Si no fuera por el favor de Dios, por su gracia, por su misericordia, yo ni siquiera pudiera estar aquí de pie en este día. Usted no tiene idea de cuántas veces en 13 años de estar pastoreando esta iglesia yo he tenido que venir aquí, he tenido que sostenerme exclusivamente del favor, la gracia y la misericordia de Dios para poder estar Santo aquí. Dios, aleluya. Es fácil venir y pararte al frente de una iglesia cuando las cosas están yendo muy bien Gloria a Dios. y predicar y brincar y correr y gozarte. Pero cuando las cosas no están muy bien, es un poco más difícil. Y ahí es cuando tú necesitas el favor y la gracia de Dios. Yo siempre hago esta historia y siempre la voy a repetir. Por 25 años yo he tenido que vivir lidiando con depresión y ansiedad y todas esas cosas. Todos esos demonios que te persiguen de vez en cuando. Y a veces se hace tan y tan difícil estar parado aquí. Pero si no fuera por el favor y la gracia de Dios, si no fuera porque el Espíritu Santo de vez en cuando te empuja y te dice, dale mijo, dale, Aleluya. haz lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. Amén. Aleluya. El favor de Dios es lo que nos sostiene, hermanos. El favor de Dios nos abre puertas. El favor de Dios no tan solo nos garantiza un Dios que es sanador, gloria a Dios por eso, pero nos garantiza un Dios que no nos va a dejar caer en vergüenza. Amén. Un Dios que nos va a sostener sin Amén. importar las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. Sí, Señor. Aleluya. Un Dios que cuando vengan los momentos difíciles te va a decir, ¿sabes qué? Lo que viene no es fácil, pero yo estoy contigo. Amén. Aleluya.
yo estoy contigo. Yo no te abandono. Yo no te dejo. Y cuando terminas y culminas por esa prueba, aleluya, que estuviste pasando, te das cuenta que en realidad la mano de Dios, el favor y su gracia estuvieron contigo. Aleluya. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer y tú en tu habitación a solas llorabas, pero te aferraste a la mano de Dios. Amén. Y hoy puedes testificar que Dios el sanador Amén. está contigo. Cuando tuviste problemas con tus hijos y la situación en tu casa se estaba tornando difícil, pero te aferraste, aleluya, a hacer lo recto delante de Dios. Y hoy puedes testificar de sus grandezas. Cuando pasabas un año en el cual la mitad de ese año la pasabas en el hospital entrando y saliendo, y ahora te das cuenta que la mano de Dios y el favor ha estado contigo, Sí, Señor. y ya no lo visitas tanto como antes. Cuando piensas en aquellas cosas que te atormentaban, mas sin embargo, porque te has puesto a leer la palabra de Dios y has mandado y te has dedicado a atender y guardar los mandamientos de Dios, ya esas cosas no te molestan como antes. Oh hermanos, si usted supiera lo que el favor de Dios puede hacer en la vida de nosotros, te sostiene de una manera que tú jamás podrías sostenerte a ti mismo. Te ayuda, te da fuerzas. Como dice la canción, cántela con nosotros. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como
como un ciervo que brama por agua en desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Sabe que cuando usted lee esta historia de Éxodo, se da cuenta que el pueblo de Dios llegó hasta este lugar? Llegaron con sed, llegaron preguntándose ¿qué vamos a beber? Y comenzaron a refunfuñar y a quejarse de Moisés. Y el Señor le dice a Moisés: toma de esa vara, ¿no? De ese gancho, y lánzalo, y el agua se va a endulzar. ¿Sabe que ese árbol estaba ahí, ya esperando el momento a que el pueblo del Señor tuviera la necesidad de que Moisés lo lanzase al agua para que se tornara dulce? Sí, Señor. Quizás tú estás esperando un milagro en tu vida. Quizás tú estás esperando que el Señor abra algo cerca de tu vida para que tú puedas salir de esa situación por la que tú estás pasando. Y yo he venido a decirte hoy en este día que ya Dios tiene eso que Él va a utilizar para abrir esa puerta, darte ese milagro. Ya está ahí. Eres there. Ya Dios, desde antes de que el pueblo llegase a ese lugar, ya Dios tenía ese árbol preparado. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene ya preparado eso que tú necesitas para Él abrir esa puerta. Todo lo que Dios necesita es que tú, aleluya, hagas lo que tienes que hacer para obtener el favor de Dios. Tienes que escucharle atentamente a Él, hacerlo recto delante de los ojos de Dios, atender y guardar sus mandamientos. Y yo te aseguro que, como en esa historia de Éxodo, el Señor hará de lo que parece imposible algo posible, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Aleluya.